Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. La mayoría de las veces nos vemos cada momento de nuestra vida en la situación de tomar decisiones. Hay una gran cantidad de decisiones que tomamos y muchas de esas decisiones tienen que ver con respuestas que tú y yo damos ante las circunstancias en las que estamos viviendo. El día de hoy vamos a compartir un mensaje que tiene que ver precisamente con las respuestas que nosotros le damos a la vida, le damos a las circunstancias, a lo que se nos presenta día con día y de repente tenemos que emitir un resultado que salga de nuestro corazón. Por eso el mensaje de este día se titula El poder de una respuesta. Ese es el mensaje que vamos a estar compartiendo y yo te voy a pedir que juntos vayamos y escudriñemos lo que dicen las Escrituras para entonces poder descubrir lo que Dios nos está queriendo enseñar en esta mañana. Cada momento de nuestra vida, cuando nos encontramos frente a una situación que requiere atención, que requiere concentración de nuestros 5 sentidos inclusive, tenemos que emitir una respuesta y de repente hay 3 cosas que nosotros tenemos que considerar cuando vamos a lanzar una respuesta. Y por eso te voy a comentar que el mensaje de esta mañana, de este día, lo vamos a dividir en 3 puntos como cada domingo. 3 puntos que quiero compartir contigo. Hay un tiempo de observar, hay un tiempo de reflexionar y hay un tiempo de responder. En otras palabras, observa, decide y asume. Tiempo de observar, tiempo de reflexionar y tiempo de responder. Cada momento en los que nosotros nos enfrentamos a una situación, y permíteme mencionar esas situaciones que requieren una respuesta bien acertada de nuestra parte, tenemos que ir por este proceso de 3 puntos o 3 pasos, a veces de manera rapidísima, a veces no hay tiempo y en muchas de las ocasiones necesitamos ser más cuidadosos de lo que vamos a responder. He conocido personas que estos 3 momentos de repente no los tienen claros en su vida y puede llegar a cometer el error de reaccionar de diferente manera. Me explico. He visto personas que ante una situación de cuidado responden así, de manera inmediata, no hay que pensar, solamente responden, reaccionan y luego observan qué es lo que sucede y terminan después reflexionando sobre lo que decidieron. Hay personas que he visto que se la pasan reflexionando y reflexionando y reflexionando y reflexionando y no llegan a una conclusión porque están buscándole 3 pies al gato o la cuadratura del círculo. Pero hay personas que no tienen un criterio propio y nunca saben qué responder y solamente se limitan a observar lo que otros están haciendo, observan y observan, observan y dicen lo que el otro diga. Y entonces, lo que yo quiero compartir contigo en este día es que estos 3 momentos los tenemos que tomar para nuestra vida y procesarlos cada vez que vamos a reaccionar y entonces ordenarlos como es debido. Por eso te repito, tenemos que observar, tenemos que reflexionar y tenemos que responder. Aunque esto muchas veces no nos da el tiempo suficiente para hacerlo, tú y yo tenemos que procesar las cosas de esta manera. Y por eso quiero compartir primero el punto número 1 de nuestro mensaje para antes de poderlos desglosar en estos 3 momentos, quiero que vayas a la Escritura, a la palabra de Dios y leas junto conmigo lo que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Fíjate lo que dice Lucas
en el capítulo 9, versículos del 18 al 20. Dice así la escritura: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, pon atención, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y luego Jesús hace una pausa y les dice, Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? ¿O quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Esa fue la respuesta de Pedro. Y si tú y yo podemos irnos al momento en que Jesús estaba lanzando esa pregunta, que déjame comentarte que esta pregunta fue un detonante en la vida del cristianismo y hoy en día de esa pregunta se derivan una gran cantidad de creencias, de filosofías, de doctrinas, porque Jesús sabía que era fundamental que hubiera una claridad, una contundencia en lo que la gente estaba respondiendo respecto de él mismo. Por eso el primer punto que vamos a comentar en esta hora es el momento en que tú y yo tenemos para observar, tiempo de observar. Jesús lanzó esta pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Repítelo conmigo, aunque te sientas loquito por ahí. ¿Quién dice la gente que soy? Esa pregunta lleva a los discípulos, a los que estaban escuchando en ese momento, los lleva a ver el escenario de la opinión pública y a que vieran lo que sucedía en el pensamiento de la sociedad de aquellos tiempos, en lo que las conversaciones, los maestros de la ley, los que opinaban, los líderes de opinión, disertaban acerca de Jesús. Jesús les dice, a ver, ustedes que andan conmigo, ¿qué han visto por ahí que dice la gente acerca de mí? Y es cuando yo te digo que en estos momentos Jesucristo nos está enseñando que hay un proceso para que tú y yo podamos responder a las cosas, pero que las podamos hacer de una manera en que no sea atropellada, en que no incurramos en error, en que seamos certeros en lo que vamos a decir. Y ahí es donde tú y yo tenemos que tener claridad acerca de lo que vamos a hacer. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Y yo te puedo decir que en nuestros días hay infinidad de criterios, de opiniones acerca de Jesús. Ayer en alguna publicación que me tocó lanzar por los medios de las redes, me tocó ver algunos comentarios precisamente que tienen que ver con la caravana que vamos a llevar a cabo el sábado 5. Y algunos pensadores, ¿verdad?, se dan el tiempo de contestar. Y me llamó la atención uno que escribió todo un texto muy largo que decía que los cristianos o los religiosos nos gustaba adoctrinar a los pequeños, a los niños y sembrar en ellos nuestras ideas religiosas fanáticas para que ellos, como no tenían puntos de referencia, pues fueran adiestrados de una manera, de tal forma que cuando ellos lograran tener un criterio mayor, ya tenían bien enraizado el tema religioso. Y me llamó la atención la forma en que explicaba esta persona su criterio, su opinión, y le debo reconocer que le invirtió tiempo para analizar y para poder dar una opinión. Había otros que opinaban más rápido, más a la ligera y decían, no, hombre, la caravana ayudan más si se quedan en su casa. Pero hay otros que responden positivamente y dicen, México necesita de Dios, Cristo necesita estar en nuestras ciudades. En fin, hay una gran cantidad de opiniones. Y en aquellos tiempos de Jesús no era la excepción. Había mucha gente que opinaba respecto a Jesús.
Algunos decían que era un líder, un revolucionario. Otros decían, como contestaron los discípulos, la gente cree, Jesús, que tú eres un profeta. Quizás el profeta Elías, porque para la sociedad de aquel tiempo, el profeta Elías era un símbolo especial en el ministerio de la profecía, en los profetas. Era una revelación que Dios les había mostrado a ellos a través de la vida de Elías, en donde habían aprendido que Dios hablaba a través de los profetas. Entonces la gente decía, pues a lo mejor este es Elías que resucitó quizás. O quizás Juan el Bautista, que también había muerto recientemente. Las opiniones pueden ser muy variadas, pero déjame comentar una cosa importante en esto. Es muy válido observar y ver lo que la opinión pública está diciendo acerca de lo que nosotros estamos queriendo hacer. Y voy a permitirme hacer una pausa en cuanto al tema de Jesús para irnos a los asuntos que tienen que ver con nuestra vida diaria y nuestra vida personal, en donde las decisiones que tú y yo tomamos, las respuestas que damos a las exigencias de la vida, tienen que atravesar un proceso. Y es aquí donde suena importante observar qué voy a responder, qué voy a hacer. ¿Cómo le ha ido a fulanito? ¿Cómo le ha ido a manganito? ¿Qué opina acá? ¿Qué opina allá? Pero todo eso es para que tú formes tu propia opinión y tu criterio y entonces tengas un punto de referencia para que tú al momento de responder tengas elementos suficientes que te hayan llevado a ti a tomar una decisión firme y contundente. Pero aquí nos encontramos a personas que de repente en su afán de estar viendo a los demás pierden el sentido de las cosas y pierden su propio carácter, sus propias convicciones y entonces empiezan a emitir respuestas en función de lo que los demás dicen. Y es aquí en donde abordamos el tema de la fe. Y entonces muchos dicen, es que yo voy a responder a Jesús porque así lo han hecho mis ancestros, así lo ha hecho mi mamá, mi papá, mi abuelo, qué sé yo. Y entonces el criterio que ellos aplican para esto es lo que han visto en la tradición, lo que han visto que otros han hecho, y entonces yo hago lo mismo que ellos hicieron, y dan su respuesta, y Jesús les dice, ¿tú qué dice la gente que soy yo? Entonces ahí es donde entra la tradición y entran quizás los familiares y llegará alguno que te diga, ¿sabes qué? Ese es un rollo para gente ignorante, es un rollo para fanáticos, es un rollo que no tiene comprobación científica. Y entonces tú empiezas a ver las respuestas de la gente y si tú no tienes la madurez y los ojos bien abiertos, puedes fincar tu respuesta en lo que otros están diciendo y no en lo que tú has decidido por convicción propia asumir. Hay quienes buscan el criterio de los demás por miedo a equivocarse o por tradición. Hay muchas personas así, pero hay personas también que se dedican a estudiar y estudiar y estudiar quién dice la gente que es Jesús. Y analizan tanto el asunto, analizan tanto la cuadratura del círculo, que se ponen a filosofar y nunca llegan a una conclusión más que aquella que tiene que ver con un razonamiento filosófico, y esa es su respuesta. Pero finalmente, esa respuesta fue sustentada en la opinión de varios conocedores, filósofos o pensadores o libres pensadores, y terminamos desarrollando una opinión respecto a lo que nosotros decidimos que la gente habla acerca de Jesús. Permíteme decirte que hay un tiempo para observar, hay un tiempo para ver lo que está sucediendo con las personas que han conocido a Jesús. Porque si vamos a observar, también hemos de observar cómo es que se dan los cambios cuando Jesús llega a la vida de las personas. Hemos de ver cómo es transformada una vida cuando conoce a Jesús. Hemos de reconocer cuando hay un milagro que rebasa la explicación de la ciencia. Y entonces todos los elementos tienen que entrar en ese momento para poder yo dar la respuesta.
Y es aquí en donde Jesús les dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Es un tiempo de observar en donde Jesús te está preguntando a ti y me está preguntando a mí, ¿quién dice la gente que soy? Pero ya una vez que estamos viendo lo que la gente dice, entonces aquí, amigo, yo te tengo que decir algo. No nos podemos quedar en el análisis nada más, en el temor de no equivocarnos, en que a ver qué está sucediendo, a ver qué los demás piensan, a ver si me dejan, a ver si me dan permiso, porque aquí es donde viene el tercer punto, el segundo punto de este mensaje que voy a compartir contigo. Jesús, después de escuchar la respuesta de los discípulos, que algunos decían que era un profeta, Elías, o quizás algún guerrillero, algún revolucionario, entonces aquí viene la segunda pregunta y Jesús les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Jesús quiere ver con tu corazón, con tu espíritu, con una convicción, con un deseo vehemente de saber y explorar quién es ese hombre que ha trascendido la historia, quién es ese personaje que vivió la historia en antes de Cristo y después de Cristo, quién es ese fulano, el cual dicen que ha transformado a miles y millones de personas a través de las generaciones. ¿Quién es ese que me tiene inquieto en el corazón? ¿Quién es ese que ha puesto en mí el querer como el hacer para cambiar las cosas en mi vida? ¿Quién es Jesús en tu corazón? Entonces, aquí yo tengo que llevarte una vez más a reflexionar sobre este asunto. Aquí ya no tiene que ver lo que otros piensan. Aquí ya no tiene que ver que si tu mamá o tu papá practicaron tal o cual religión. Aquí lo que tiene que ver es qué es lo que tú opinas acerca de Jesús. Porque las escrituras nos hablan acerca de esto. Esto es un asunto personal que parte de tu corazón, parte en tu espíritu y sale a través de tu mente y de tus labios. Dice la escritura en el libro de Ezequiel capítulo 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Por qué te comparto esto? Porque aquí, ante el encaramiento, ante la presencia de Dios, tú y yo no vamos a poderle responder a Jesús lo que otros piensan, lo que mi mamá o mi papá me enseñó, porque lo que ellos te hayan enseñado, tú agradéceles, pero el que tiene que emitir su decisión y su respuesta, eres tú o soy yo a título personal. Yo no voy a poder responder a Dios por las respuestas que dan mis hijos, ni por las respuestas que dieron mis papás. Yo voy a presentarme como responsable de la respuesta que yo dé ante Dios. Y yo tengo la autoridad y tengo la libertad por parte de Él para decidir qué es lo que yo quiero hacer respecto a Dios. Si yo quiero pensar que Él es nada más un asunto religioso, si yo quiero pensar que Él nada más es un tema de historia, de conocimiento, bueno, tú y yo decidiremos qué vamos a hacer con eso. Pero hoy, el confrontamiento al cual nos estamos refiriendo, ese enfrentamiento ante una realidad que no se mide con el razonamiento, sino que se mide en la fe, ese es personal. Ese es personal. Y déjame comentarte una cosa. Para conocer a Jesús, no necesariamente te tienes que poner a estudiar. Es importante estudiar sobre Jesús, pero eso no determina que tú ya estás conociendo a Jesús. Tienes que darte la oportunidad de conocer a Jesús de manera personal, en la intimidad. Y por eso Jesús no dudó en cuestionar a sus discípulos y les dijo, discípulos, amados discípulos, ¿quiénes
¿qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que creen ustedes? Porque para Jesucristo, para Dios, lo más importante en tu persona es lo que tú crees, no lo que otros creen. Es lo que tú decides, no lo que otros deciden. Es lo que tú has decidido responderle, no lo que otros respondan por ti. Recuerdo una vez cuando Jesús le dijo a un joven que dice la escritura que era rico, y le dijo Jesús, sígueme. Y el joven entonces terminó diciéndole, ¿sabes qué? Tengo muchos bienes y no los voy a poder dejar. Hubo gente que le decía, yo te voy a seguir. Y Jesús le dijo, ¿sabes? A donde yo voy no hay donde dormir, ni siquiera una almohada para poner la cabeza. Y dijeron, ¿sabes qué? Mejor hasta aquí me quedo. Hubo gente a la que Jesús le dijo, sígueme. Y esa gente respondió, deja que envejezca, deja que mis papás mueran de viejitos, deja que saque algún compromiso, y lanzaron su respuesta. Pero hoy Jesucristo nos está diciendo a ti y a mí, ¿cuál es la respuesta que tienes preparada para sacar a la luz ante Jesús? Voy a permitirme llevarte al punto 3 de este mensaje. Tiempo de responder. Fíjate lo que dijo en este pasaje, narra acerca de la respuesta de uno de los discípulos, de los que más bien me caen. Tiempo de responder. Respondiendo Pedro, dijo, tú eres el Cristo de Dios. Así lo narra el evangelista Lucas. Y luego el evangelista Mateo dice que Pedro se levantó ante aquella pregunta, y esta respuesta que escribió Mateo me encanta y me gusta cómo la redacta, cómo la escribe. Quiero pensar que Mateo capturó cada palabrita de las que emitió Pedro en aquella respuesta y dijo, Jesús, tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Y observa la convicción de Pedro. Tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Y es aquí en donde yo quiero llevarte al tercer punto de este mensaje, en donde toda circunstancia nos lleva a dar una respuesta. Tiempo de observar, tiempo de reflexionar, de meditar qué voy a hacer, y tiempo de responder. Y la respuesta, cuando tú la lanzas, tiene que venir bien cimentada, bien cimentada en tu corazón, cuando tiene que ver con el tema de la fe. Si es en los términos materiales, yo te puedo decir, cerciórate que cuando respondas estés bien convencido de haber observado bien las cosas, de haber reflexionado bien sobre cada cosa, aun cuando tienes un margen de error. Cerciórate de hacerlo lo mejor que puedas. Pero en el plano espiritual, yo te tengo que decir que en ese momento, cuando tenemos que responder ante Jesús, tú tienes que estar bien convencido, porque la respuesta que dio Pedro en aquel momento, yo la puedo ver y te la comparto. Yo la veo clara, la veo firme, contundente, segura. No titubeó. Quizás el resto de los discípulos estaban todavía dudando, y es permitido dudar, pero no te puedes pasar toda la vida dudando. No te puedes pasar toda la vida analizando, no te puedes pasar toda la vida reflexionando, no te puedes pasar toda la vida dependiendo de lo que otros dicen. Hay un tiempo de responder, y ese es el momento en el que Jesús nos está hablando en esta hora. Hay un tiempo para responder, y esto tiene que venir de tu propia convicción. Si creemos que Jesús es real, entonces déjame decirte que esto tiene una implicación. Tú puedes decirle a Jesús en esta hora, ¿sabes qué? Yo no creo, yo siento que Jesús no existe, yo siento que es un personaje mítico, qué sé yo. Tú puedes decir lo que tú decidas decir, pero a la luz de la palabra de Dios, partiendo de la fe en Jesús. Este tema de responder tiene una repercusión no solamente en tu vida terrenal, sino esta respuesta, como dice el mensaje de esta mañana, es una respuesta que tiene poder.
poder para cambiar tu entorno en este momento y poder para trascender más allá de la muerte, para trascender más allá en la eternidad. El cómo tú respondas determina tu futuro en la eternidad y también determina tu presente en esta tierra. El qué respuesta tú le des a Jesús tiene un efecto. Si tú quieres creerlo o no lo quieras creer, eso no cambia el entorno de sobrenatural sobre el cual Dios se mueve. No podemos nosotros pretender que en lo espiritual tenemos alguna manera nosotros de influir cuando tú has determinado que Jesús no es real. Tú y yo no podemos culpar a Dios, tú y yo no podemos señalar a Dios cuando tú y yo decidimos que Dios no es real. Pero cuando tú decides que es real, entonces entras en una dimensión distinta y entras en una disyuntiva en donde dices, Dios es real, pero decido ignorarlo, rechazarlo. O la otra, Dios es real y por lo tanto decido declarar que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, operando en mi vida. Y esa respuesta afecta toda tu descendencia, afecta tu futuro, afecta tu presente, afecta tu eternidad, porque Jesucristo es más de lo que la ciencia puede decir. Es más de lo que nosotros podemos de repente alcanzar a articular con nuestra mente. Jesucristo es más que cualquier cosa que nos podamos nosotros tratar de cifrar a través de nuestra mente. Quiero pedirte que tomes unos minutos para pensar en esta verdad y te preguntes, ¿quién es Jesús? Y si tu respuesta ha sido, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces debo decirte que has tomado la decisión más trascendental en la historia de tu vida. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Abre la puerta de tu corazón a Jesús. Pedro no lo dudó. Yo no tengo duda. Jesucristo es más que lo que los demás opinan. Jesucristo es una experiencia real y personal en nosotros. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama.